En esta tutorial vamos a realizar el problema 7.80 de la 14ª edición del Healer de estática, donde se nos pide básicamente realizar el diagrama de fuerza cortante y momento flector de esta viga, de la viga ABC, teniendo en cuenta la particularidad de que en esta viga el punto B consta de un pasador que tiene cierto detalle que tenemos que tener en cuenta. Cuando encontramos una viga con un pasador así, lo más fácil o lo correcto sería desarmarlo como si fuera una máquina, desarmar la viga en dos. Entonces separamos donde está el pasador y tendremos unas reacciones de la siguiente manera, donde vemos que en el punto A tenemos un empotramiento, por lo que tenemos una reacción en Y y un momento reactivo que lo nombramos MA, y una reacción en X, pero eventualmente vamos a saber que las reacciones en X en estas vigas o en casi que cualquier viga es igual a 0. Tenemos también la fuerza distribuida de 400 libras por pie. Entonces se toma como una fuerza puntual en el centroide de la fuerza distribuida con el valor del área de esa fuerza distribuida, en este caso 400 por 4, ya que es un rectángulo. Y donde está el pasador B colocamos dos reacciones, tomando en cuenta que como desarmamos, como se une como una máquina, tenemos que tomar las direcciones contrarias en la otra barra. Si en la izquierda tomamos arriba e izquierda, en la derecha tomamos los contrarios, que serían derecha y hacia abajo. Y listo, esos serían nuestros diagramas de cuerpo libre de la barra separada. Entonces procedemos a sacar las reacciones de esta viga. Entonces, de la viga BC podemos realizar una suma de momentos en el punto B igual a 0, que queda de la siguiente forma. Y despejamos que CY es igual a 300 libras. Y de esta misma realizamos una suma de momentos en C y podemos despejar BY, que nos da un valor igual de 300 libras. Ahora, de una forma similar, en la barra AB hacemos una sumatoria de momentos en el punto A igual a 0, que es muy simple. Simplemente tenemos las fuerzas en el diagrama y colocamos la fuerza y las distancias con esa dirección positiva, y de esta podemos despejar el momento reactivo en A, que es 1400 libras por pie. También procedemos a hacer la suma de fuerzas en Y igual a 0 y obtenemos la siguiente ecuación, de la cual podemos despejar la reacción en Y del punto A, que es de 1300 libras. Ahora sí, con las reacciones tenemos que tener claro que lo que necesitamos es hacer cortes para realizar los diagramas. Entonces tenemos que hacer cortes en la viga en los puntos en los que cambia alguna situación. En este caso hacemos un corte en la fuerza distribuida y un corte después de la fuerza distribuida, y nada más, con eso es suficiente. Entonces con cada corte obtenemos una ecuación de cortante y una ecuación de momento. Y ahora sí, con esos dos cortes vamos a lograr graficar estas cuatro ecuaciones que vamos a obtener, y vamos a tener así el diagrama de cortante y flector. Cada corte nos da una ecuación de cortante y de momento a lo largo de un intervalo determinado, que es el intervalo donde es constante o no cambian las situaciones que se expresan en ese corte. Entonces comenzamos con el corte 1, que es atravesando la fuerza distribuida. Entonces dibujamos este corte y queda de la siguiente manera. El corte no sabemos a qué distancia lo hacemos a una distancia X, que lo dejamos como variable, que es la que vamos a graficar. Entonces hacemos el corte de una distancia X, colocamos el cortante hacia abajo y el momento flector en sentido antihorario por convención. Entonces con la fuerza distribuida tenemos que la fuerza distribuida es de 400 libras por pie.
eso se toma, es como la altura del rectángulo de la fuerza distribuida. Entonces, igual que lo hicimos cuando sacamos reacciones, vamos a modelar esa fuerza distribuida como una fuerza ubicada en el centroide de ese rectángulo, que como ese rectángulo tiene una base de una longitud x, va a tener una magnitud de 400 por x. Ahora, entonces con esta figura procedemos a hacer sumatoria de fuerzas en y igual a 0, y así obtenemos una ecuación de v en función de x, que es nuestra ecuación número 1, que es la que vamos a verificar. Ahora, todas estas ecuaciones que sacamos con el corte 1 son válidas desde x igual 0 hasta x igual 4, que es hasta donde llega la fuerza distribuida rectangular. Entonces, hacemos sumatoria de momentos, suma de momentos en el punto P, que es al lado derecho donde coloqué el v y m. Entonces hacemos suma de momentos en ese punto y obtenemos una ecuación de m en función de x, que es una cuadrática. Porque hay que tener presente que siempre que la fuerza distribuida sea una carga rectangular, su cortante va a ser una función lineal. Como vemos en la ecuación 1, es una función lineal con una x con exponente 1. Y su ecuación de momento va a ser una ecuación cuadrática con exponente 2. Y ahora continuamos con el corte número 2. Se va a ubicar después de la fuerza distribuida rectangular. Y seguimos el mismo procedimiento. Vamos a hacer un corte a una distancia x que no conocemos. Pero entonces tenemos que la fuerza distribuida se va a poner como una fuerza en el centroide de este rectángulo. Por eso va a estar una distancia de 2 pies. Y si toda la barra mide x, la distancia de esa fuerza al punto extremo derecho, donde hacemos suma de momentos, va a ser x menos 2. Entonces con esta figura procedemos de igual forma a hacer suma de momentos igual a 0 y suma de fuerzas en y igual a 0. Y obtenemos que el cortante en esta sección de este corte, que sería válido para x igual 4 pies hasta el final de la barra, tenemos un cortante de menos 300 newtons, que no es una función de x, sino que es un valor constante a lo largo de toda esa sección de 300 newtons. Entonces esa sería como nuestra ecuación 3, ya que es la ecuación de cortante que vamos a graficar en ese intervalo. Hacemos una suma de momentos en el punto P de igual forma y obtenemos que el momento tiene el siguiente comportamiento. Tomamos las distancias de cada fuerza hasta el extremo derecho de la barra, que es x menos 2 y x para la fuerza AY, y tenemos que el momento es una ecuación lineal en esta sección de la barra. Tiene mucho sentido porque sobre esa sección ya no hay una fuerza distribuida, y cuando no hay una fuerza distribuida sobre la barra, el momento se comporta como una función lineal. Y esta sería nuestra ecuación número 4. Y ahora solo quedaría graficar estas 4 ecuaciones, estas 2 ecuaciones de cortante y estas 2 ecuaciones de momento en su intervalo respectivo. Entonces sabemos que el cortante va a ser una función lineal con pendiente negativa, y un punto crítico o un punto importante es cuando cruza el eje X, y este punto se obtiene muy fácil, simplemente igualando o despejando el valor de X cuando el cortante es 0 en esa función lineal, y obtenemos un X igual a 3,25. Y como lo vimos según las ecuaciones, de ese punto hasta el final de la barra, la fuerza cortante es un valor constante en menos 300, y luego sube hasta 0 por la reacción de 300 en x igual 9. Ahora, con la de momento, necesitamos saber ese x igual a 3,25, ya que cuando la fuerza cortante atraviesa el eje x, eso implica un máximo o un mínimo en la ecuación de momentos. Entonces, sabemos que en x igual a 3,5 se va a dar un máximo en la gráfica de momento.
Y como la figura está empotrada, sabemos que va a iniciar con un momento reactivo que es de menos 1400. Entonces iniciamos la gráfica desde 1400 negativo y subimos hasta un punto máximo en x igual a 3,25, ya que sabemos es una que va a tener una forma de parábola por la ecuación que obtuvimos en ese intervalo y que se va a comportar como una cuadrática hasta x igual 4. De ahí en adelante va a ser una línea recta, ya que de ahí en adelante la fuerza distribuida se acaba. Como dije anteriormente, en x igual 6 tenemos un pasador, por lo que hay que asegurarse que la función de momento cruce x cuando se pasa por ese pasador. Entonces en x igual 6 el momento es igual a 0. Para saber cuál es el momento máximo, simplemente tomamos la ecuación de momento y sustituimos el x igual a 3,75 a 3,25 y ese nos va a dar nuestro momento máximo, que es igual a 712,5 libra por pie. Y con esta gráfica se da por concluida la tutoría.